Muchas gracias por la generosa aceptación a este espacio en el que vamos a enfrentar con hidalguía, con un nivel de coraje también, cada uno cumpliendo con una tarea ciudadana, denunciados de verdad, denunciados de verdades, de concreción y conceptualización de elementos que lamentablemente han sido parte de esta coyuntura a la que precisamente el doctor Julio César Trujillo se refería en los siguientes términos. Y su pronóstico es reservado, severo. Así es. Somos un país del tercer mundo, pero no es solamente culpa de los gobernantes, sino también culpa nuestra. Nuestra conducta diaria es del tercer mundo, no es ciertamente de los países más altos. Tanto que cuando vamos allá, nos sorprendemos que los ecuatorianos en el extranjero son modelo, porque han cambiado de conducta. Ahora sí cumplen allá la ley, que no cumplen aquí. Aquí somos enfermos de ideología. Son de izquierda, en los discursos son tremendamente ideológicos. Son de izquierdas radicales, van a dar la vida por la izquierda. El momento que llegan al cargo, demuestra que no han sido ni de izquierda ni de derecha, sino han sido corruptos. Ese es el problema también. No tenemos en cuenta la realidad en la que nos movemos. Y la realidad... Para los sordos de conveniencia, yo creo que vamos a tener que reprisar estos conceptos y estas evaluaciones que en alguna oportunidad reciente nos señaló aquí en este escenario el doctor Julio César Trujillo. Y yo creo que todos requerimos oír nuevamente esto. ¿Qué somos los ecuatorianos según Julio César? Somos un país del tercer mundo, pero no es solamente culpa de los gobernantes, sino también culpa nuestra. Nuestra conducta diaria es del tercer mundo, no es ciertamente de los países más altos. Tanto que cuando vamos allá, nos sorprendemos que los ecuatorianos en el extranjero son modelo, porque han cambiado de conducta. Ahora sí cumplen allá la ley, que no cumplen aquí. Aquí somos enfermos de ideología. Son de izquierda, en los discursos son tremendamente ideológicos. Son de izquierdas radicales, van a dar la vida por la izquierda. El momento que llegan al cargo, demuestra que no han sido ni de izquierda ni de derecha, sino han sido corruptos. Ese es el problema también. No tenemos en cuenta la realidad en la que nos movemos. Y la realidad con los que tenemos que contar que son los seres humanos. Los seres humanos somos falibles. Y al juzgarlos, tenemos que juzgarlos ciertamente por su pasado, pero no es suficiente. Que no tenemos en cuenta para nada los ecuatorianos es el tiempo. Pero el tiempo es el que nos ayuda a realizar muchas buenas obras, que no van a dar los frutos el día de ahora, sino el día de mañana. Porque el día de hoy a veces nos enceguece y nos obliga a actuar en virtud del oportunismo, que tampoco es buen consejero. Pero si tenemos paciencia y sabemos que lo que estoy yo haciendo es una partecita de la inmensa tarea que hay que realizar en el Ecuador, pero si lo que yo hago es útil y puede servir de modelo para nosotros, hay que hacerlo, cualquiera que sea el riesgo que se corre en eso. Las exigencias de la ciudadanía. Nosotros procuramos guiarnos por las exigencias del pueblo ecuatoriano, al cual nos debemos y al cual queremos servirlo. Creo que hemos logrado servirle en mucha medida, pero claro está que las exigencias del pueblo son mucho más grandes. Me dicen que yo soy la última esperanza, entonces digo, seré ciertamente, y le pido a Dios que me logre, que luego me dé gracia para entender bien esa responsabilidad y cumplirla bien, porque no quisiera defraudar a ningún ecuatoriano. Yo no soy eterno, y es la ventaja. No me siento eterno ni lo soy, porque soy temporal. Y por fortuna, y eso es una gran satisfacción, nuestro periodo va a terminar pronto, y ojalá termine más pronto de lo que ¿Eso es sabiduría? Es producto de mi vida, de mi experiencia. Yo he estado peleando siempre. No he estado del lado del poder, ni del poder económico, ni del poder político. Yo estaba más bien en contra del poder económico casi siempre. Impresionante, ¿no? Esto nos dijo hace muy pocos días.
pero el esbozo y la evaluación que él hacía del ecuatoriano común y corriente de estos tiempos se cumple a carta cabal. Eso somos, para bien o para mal. Pero también hay elementos, distinguidos invitados, que vale la pena que intentemos recordar con episodios, incluso que ha insertado uno de nuestros invitados, con un andamiaje de argumentos necesarios en las últimas horas de recordarlos y transmitirlos, no nuevamente, porque para eso están ustedes, aquí presentes en el estudio fundamental de la cadena Democracia, en esta mañana en que quien nos dijo eso se encuentra en el lecho del dolor, seguramente con un escenario ya definido por el creador. La situación de Julio César es muy grave y queremos aprovechar como medio de comunicación de inyectar la memoria de todos los ecuatorianos, especialmente de los jóvenes, a que aprendan a respetar al país con su preocupación y su protagonismo, y que no se orienten por las estratagemas de sus mayores y que tan tempranamente se muestren afectos a estratagemas viciosas, carentes de valores éticos, y se acostumbren a una convivencia con vicios y con un deterioro permanente de la moral pública y de un protagonismo ciudadano carente, vuelvo y repito, de valores importantes y significativos. Por eso yo quiero que este momento, al tenor de este tema arroz verde, tanto el señor doctor Ramiro García como el doctor Santiago Cuesta, el consejero presidencial en administración Moreno, tengan la bondad de afirmar consistentemente sus puntos de vista respecto al momento que estamos atravesando. Repleta esta coyuntura de esquemas de entrega de obras a cambio de premios. No ha cesado esta metodología, no se ha calmado, no se ha disipado. En los últimos años, este formato de corrupción, el que nuestros jóvenes han aprendido de memoria, y lamentablemente estos jóvenes de ahora pactan incluso compromisos y desafíos de amistad a través de un palanqueo simultáneo que nos debe ciertamente preocupar por el destino del futuro nacional, doctor García. Este arroz verde y el esquema lo recorté del diario La Hora. Dice o decía esta crónica: existe un cruce de acusaciones entre Fernando Villavicencio y Santiago Cuesta, aquí presente. Usted viene a actuar por separado, doctor García. Usted no está representando, quiero entender, a nadie. Yo lo he invitado en términos personales porque hemos participado de la misma inquietud de ejercitar un reconocimiento del escenario nacional
que nos confunde y nos lastima por las características de lo que estamos viviendo. Y pensamos en los más jovencitos. Y pensamos ya en los hijos de nuestros hijos, en nuestro caso. Y nos apena el Ecuador que les estamos dejando. Mire usted que este arroz verde y este esquema de entrega de las obras ha suscitado un cruce de acusaciones entre Fernando Villavicencio y Santiago Cuesta aquí presente. Si no se adjudicaba el contrato, no se daban los aportes. Repito, si no se adjudicaban los contratos, no se soltaban o no se entregaban los aportes. Esa era la condición que habría dado la empresa SK, por ejemplo. La SK Engineering and Construction, para apoyar económicamente al movimiento Alianza País, que ayer nuevamente, entre discursos confusos, ganó nuevamente el control de la Asamblea Nacional, el principal organismo de fiscalización. Qué cosa más impresionante. No sé qué vaya a decir, creo, ¿no? Cómo justifique su rol de esta víspera. La segunda parte del informe publicado por 1000 hojas y La Fuente revelaría que no solamente 6 empresas multinacionales, léase Odebrecht, SK, Telconet, Grupo Azul, Electric Corporation, Sinohydro, entregaron dinero a la campaña del expresidente Rafael Correa. Se habla, no dicen solamente de Rafael Correa, había un binomio, o habían varios binomios, que también vale la pena que recordemos, con nuestra propia memoria, no porque lo digan aquí, o no porque me hagan acuerdo. Ya la memoria de los ecuatorianos debe funcionar independientemente, una por una. Ya basta de seguir corrientes de opinión equivocadas y maliciosas. Se habla de un total de 18 compañías entre nacionales y extranjeras que habrían formado parte de un esquema de aportes entre el año 2012 y 2014, a cambio de adjudicación de obras. ¿Cómo funcionaba esto, doctor García? Buenos días, Gonzalo. Un saludo para Santiago y para todos los oyentes. Mire, yo creo que metodológicamente no es adecuado meter a todos en el mismo saco, me parece. El caso de Brecht, por ejemplo, es un tema sobre el que ya, no solo en el Ecuador, sino a nivel regional, se ha avanzado mucho en cuanto a investigación. Y se ha establecido que había una utilización sistemática, una estructura de entrega de sobornos que utilizaba, entre otros mecanismos, pues estos supuestos aportes políticos a cambio de favores contractuales. Cada caso se tiene que analizar individualmente y, por supuesto, se tienen que analizar todos los casos. Pero, vuelvo y repito, al igual que la responsabilidad penal de quienes reciben es individual y en cada caso se tendrá que analizar cuál fue su nivel de participación, también creo que en el caso de los aportantes se tendrá que analizar uno a uno, porque además aportar para una campaña política es perfectamente legítimo. Lo que no es legítimo es recibir esos aportes, no registrarlos, primero, no recibir esos aportes a título personal. Todo aporte político debe ir a una cuenta del partido político, pero además debe ser reportado a la autoridad electoral para que se haga el control del gasto electoral. Nada de esto se hizo. Aquí
a mí me parece muy relevante que de la investigación de Cristian Zurita y Fernando Villavicencio aparecen 11.6 millones de dólares entregados, de los cuales ni un solo centavo de esos fueron reportados al Consejo Nacional Electoral. Esto para empezar. Por otro lado, esto nos muestra la forma en que se manejó la contratación pública a lo largo de la década ganada. Fue una estructura sistemática de atraco a los fondos públicos. Grotesca. Y es más, si ahora es posible conocer los correos electrónicos cursados entre unos y otros, es porque lo hacían desde los correos institucionales. Es decir, era tal la sensación de impunidad, era tal la sensación de ser intocables, que ni siquiera guardaban las formas. Entonces vemos cómo miles de millones de dólares en contratos fueron entregados, fueron adjudicados a cambio de porcentajes, a cambio de aportes, a cambio de coimas, en fin. Uh-huh. Y ahora tiene la Fiscalía pues la oportunidad de oro de abrir destapar esta olla putrefacta de la contratación pública correísta. Uh-huh. Creo que se ha actuado con la oportunidad necesaria. Siempre nos hemos quejado de la falta de oportunidad con la que actúa la Fiscalía y la Administración de Justicia en general. Pero para todos está claro que... Sin embargo, en este caso... Se ha mantenido ahí... ¿Pero qué puede usted en este caso, a ver, definir como gestión apurada? No más que gestión apurada, oportuna. Gestión oportuna. Sí, por supuesto. ¿Qué destaca usted? Destaco que no se permite... De esta fiscal. De esta fiscal que apenas va un mes, ¿no? Entonces, porque, ojo, tampoco sería ni ético ni epistemológico el adjudicar al actual fiscal. Tenemos que entender todo. ¿Verdad? Adjudicar a la fiscal actual que va un mes en funciones los pecados cometidos a lo largo de los últimos 12 años por fiscalía. Por un lado, tuvimos fiscales como el doctor Chiriboga o el doctor Bacamancheno, nombrados que eran por él. Claramente actores políticos del lado del correísmo, con la consecuencia obvia que los casos de corrupción, los consejos de participación ciudadana del correísmo. Recordemos eso. Todos Edwin Harding y el Consejo de Participación Ciudadana anteriores, sí. Esos fueron los que pusieron a los fiscales que tuvimos. Y luego, durante estos 2 años, como bien señalaba Jorge Rodríguez hace un momento. Fue el expresidente Correa, pues. Por supuesto. Recordemos que el doctor Chiriboga, por ejemplo, era muy afecto inclusive familiarmente relacionado al expresidente Correa, y que el doctor Bacamancheno, antes de ser fiscal general, era asesor político del presidente Correa. Entonces, ¿qué nivel de independencia podían tener estos funcionarios? Uh-huh. Luego, durante estos 2 años, como bien decía el economista Jorge Rodríguez en la entrevista anterior, hemos tenido como 3 o 4 fiscales encargados del despacho. Y claro, esa figura del encargo siempre conspira en contra de un buen accionar de la Fiscalía General. Entonces, recién desde hace un mes tenemos una fiscal que podemos señalar como independiente, uh-huh. que podemos señalar como designada adecuadamente, y en este mes ya da inicio a este caso, y lo hace con la oportunidad de vida. Porque, ¿cuál es el factor que yo resalto para señalar que su actuación fue oportuna? No permitir la fuga de la señora Pamela Martínez, que entiendo yo ya estaba trepada en el avión cuando la bajaron, ¿no? Entonces ya estaba lista para irse a México, y ahora ella y la señora Terán pues nos tendrán que decir si actuaban solas, si todos los dineros que recibieron, porque además es un caso clarísimo de lavado de activos. Espero que durante estos 90 días la UAFE emita el informe correspondiente, de manera que se pueda reformular cargos. A ver si es que todo este esquema de testaferrismo, de lavado de activos, de cohecho, etcétera, entre otros delitos, fue dirigida por ellas, o ellas actuaban como segundo o tercer mando a cargo de otras personas. Que todos sabemos perfectamente cómo funcionaba esta estructura verticalmente organizada para cometer delitos, y quién además estaba en la cabeza, que era Rafael Correa. Claro. En eso no hay manera de perderse. Pero otra cosa que me parece interesante de Fiscalía es que por primera vez Fiscalía General imputa por concurso de infracciones. Este es un tema técnico que para la mayoría de la gente pasa desapercibido por desconocimiento, pero para mí me resulta importantísimo, porque por fin se deja de lado
esta costumbre de fiscalía de imputar por un solo delito, supuestamente el más grave, y luego tratar de acomodar todos los elementos probatorios para ese delito. Ahora se imputa por concurso de infracciones, es decir, en un solo proceso van a tener que responder por varias infracciones, lo cual es perfectamente posible, perfectamente legal, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal vigente desde agosto de 2014. Antes del COIP no había esta figura del concurso. Es ahora que se incorpora el concurso real y el concurso ideal. El concurso real además tiene como efecto penológico el que se pueda acumular las penas hasta por 40 años. En el concurso ideal, el efecto es que se aplica la pena correspondiente a la infracción, al delito de mayor entidad, al de mayor gravedad. Entonces, yo creo que esta actuación jurídica de la Fiscalía también es interesante y me parece relevante. Y yo creo que es importante porque ahora Fiscalía va a tener un abanico de tipos penales por los cuales acusar y no va a tener ese corset probatorio que se tenía anteriormente cuando se imputaba por un solo tipo penal. Y eso es bueno para por supuesto, la verdad por supuesto. País requiere conocer. Por supuesto, y es por eso que una de las primeras críticas que hace el correísmo es por qué se imputa por varios tipos penales y no se hace diferentes procesos por cada tipo penal. Entonces, por el código que ustedes mismos aprobaron, pues a mí una de las cosas que me parece muy muy interesante es este tema del karma penal. Gracioso. Sí. A mí como penalista siempre me ha parecido una constante el que a todo represor le cocinan en su propia tinta, como el calamar. El señor este fuego en que ardo y quemo. Yo confeccioné el veneno con que la muerte me di. Correcto. Así más o menos es en materia penal. Sí, porque mire usted que todos los procesos que se ha llevado en contra del señor Correa y en contra del señor Glass, etcétera, han tenido, por ejemplo, ciertos elementos estructurales comunes. Por ejemplo, la delación premiada o cooperación necesaria, que se denomina aquí en el Ecuador. Esto lo incluyeron ellos en el Código Orgánico Integral Penal de 2014. Y lo incluyeron ellos pensando en que era un instrumento de represión útil. Y jamás pensaron que esto iba a volverse como boomerang. El concurso de infracciones lo incorporaron ellos. Veía que a la asambleísta Marcela Guiñaga, a quien respeto, por cierto, ¿no? Creo que ha hecho una labor interesante como presidenta de la Comisión de Justicia, pero que se quejaba amargamente en redes sociales diciendo que por qué se iniciaba un solo proceso por varios tipos penales y no varios procesos, uno por cada tipo penal. Pero no le está perdonando lea el código. Los terrenos. No, estoy hablando de su gestión como presidenta de la Comisión de Justicia. Lo que ella ha hecho como ministra de Ambiente, eso es otra cosa. Pero ella se quejaba muchísimo sobre este tema. Y claro, lean su propio código. Vean lo que ustedes mismos aprobaron. Y que en su momento, porque yo he intervenido varias veces en la Comisión de Justicia, no solamente en este periodo, sino en los periodos anteriores, como penalista, como catedrático de Derecho Penal. Ustedes saben que yo soy profesor de Derecho Penal aquí, afuera, en varios sitios. Y les decía, verán, esto se va a revertir contra ustedes mismos. Tendrán cuidado con las cooperaciones eficaces, porque esto puede generar también falsos positivos, que es de lo que están quejándose ahorita, ¿no? Entonces, pero bueno, como el poder siempre es necio y no hace caso, y como además siempre parte de la ficción de la eternidad. Sí. Toda persona que tiene poder piensa que va a morir con poder. Y esto es una de las constantes ridículas del poder, y terminan cocinándoles en su propia salsa. O sea, todos los instrumentos nuevos de que ha echado mano Fiscalía para procesar al correísmo han sido incorporados por el correísmo a nuestro ordenamiento jurídico. Así que me parece muy interesante que la señora fiscal general por primera vez haga uso del concurso de infracciones, que me parece el más adecuado. ¿Qué expertise descubrió el presidente Moreno en ti, Santiago Cuesta, aquí presente? Bienvenido, muchas gracias por atender nuestra invitación. ¿Qué te hace partícipe, coprotagonista? Y lo que encuentras es lo que tú das en llamar a un enemigo gratuito, que también te acusa, te señala con el dedo y también confiesa circunstancias que tú muchas veces has explicado.
sin convencer del todo, especialmente a las personas que no creen mucho en Santiago Cuesta. Pero ¿qué expertise le has demostrado al señor presidente Moreno para que te defienda de estos enemigos gratuitos que califica también Alexis Mera a Villavicencio? Y por eso digo, tampoco para ti ha sido un enemigo gratuito. Comenzaría por ese interrogante. Muy buenos días. Él no está aquí porque la confrontación habría sido imposible de manejarle. Yo me permití molestarle al doctor García porque él tiene un inventario no tan coincidente, pero asemeja las mismas inquietudes desde hace más tiempo que el mismísimo Villavicencio, de lo que recuerdan mis oídos, que recogen testimonios todos los días con los protagonistas informativos. Entonces, aquí hay enemigos gratuitos simultáneos, o cómo es la cosa. A ver, antes que nada, déjeme primero exteriorizar mi repudio a los insultadores que ayer agredieron al doctor Julio César Trujillo, lo cual me parece un acto de barbarie. Ojalá esa no sea la causa del quebranto de salud del doctor Trujillo. Espero que se recupere, mi solidaridad con él y con su familia. Pero hay que repudiar estos actos de violencia, vengan de donde vengan. Y luego, a palabras que dijo Ramiro, quiero decirle dos cosas. Correa dijo, las coimas no necesariamente perjudican al Estado. ¿Sí te acuerdas de esas famosas frases? Pero hubo, claro, Correa? a ver, no solamente que dijo eso, porque claro, nos trató de vender la idea de los sobornos como acto de altruismo de las empresas que sin ganar absolutamente nada agarran, se meten la mano al bolsillo y le dan a uno como el papá le da a uno la Navidad, más o menos. Y luego, ahora te voy a responder la parte de Fernando. Fernando Villavicencio es una persona que yo, cuando ingresé al poder, al Palacio Presidencial, inmediatamente inició una ola de ataques en contra de mi persona, ataques que nunca lo formalizó en la fiscalía o en denuncias contra mí. Claro. Me acusó, vamos a repetir la historia, de ser amigo de Cadena, le corregí, le dije que no era amigo, que era mi compadre, y le agregué en aquel entonces, y lo vuelvo a decir hoy, si un amigo mío comete un ilícito, que vaya preso. Perdona, yo te pregunté, ¿qué habilidades descubrió el señor presidente Moreno? ¿Qué habilidades descubrió Fernando Villavicencio que rápidamente reaccionó en contra de tu asesoría al presidente? Yo no sé qué habilidades me ha visto el señor Villavicencio. Debe ser que soy... ¿Ha confesado algunas? No, lo que él ha dicho... Públicamente. Él públicamente, te estoy diciendo lo que ha dicho, que ¿Listo? vino Paul Manafort, que lo conozco, sí, lo conozco. Cuando vino acá, vino a hacer un ofrecimiento que no pudo concretarse porque la ley ecuatoriana lo prohibía. Y punto final. Ahí se quedaron sus ofensas. Luego paró por un tiempo, luego inició. Miren, la historia de Fernando Villavicencio es desde hace 10 años, 11 años, se ha pasado denunciando actos de corrupción. Yo pensé que era un hombre valiente, probo, que luchaba contra la corrupción. ¿Qué pasó durante esos 10 años? Nada. ¿Qué cambió después de esos 10 años? Llegó Lenín Moreno. Hoy, él se atribuye la prisión de Glass, la prisión de tantos funcionarios públicos que están presos pagando culpa y cuántos ministros están fugados. Él se atribuye a sus denuncias. No, nada cambió. Durante 10 años denunció lo mismo. Sin embargo, lo único que cambió es que llegó el presidente Moreno y el presidente Moreno pidió que se respete la ley, le dio independencia, se acabó la presión en los juzgados, en la fiscalía, se acabó la presión en todos lados y ahora ya
el Ecuador respira un aire de libertad, desde la prensa, con libertad de expresión, los jueces, que pueden equivocarse y van a equivocarse. Y lo he venido diciendo 1000 veces. Yo prefiero una sentencia equivocada de un juez a una sentencia válida que haya tenido presión por parte del Ejecutivo. Todavía va a pasar mucho tiempo hasta que la justicia se recomponga. Son 10 años de haberle metido golpe correa a la justicia, de haber amedrentado a todo el mundo, y eso tiene que cambiar. ¿En qué sentido, en qué línea descubres que Villavicencio ha sido también, de alguna manera, un luchador infatigable en descubrir estos escándalos? Sí, yo no le quito el mérito de investigar Yo no le quito el mérito de denunciar los actos de corrupción que Villavicencio... ¿Por qué dejas pendiente en puntos suspensivos y nos dejas pensando? Porque cuando tú me hablas de periodismo de investigación, como lo mencionaste, yo tengo mis serias dudas de la investigación de Villavicencio. Así autentifica su rol, Fernando, y eso nos ha demostrado que es un investigador. Bueno, en este caso del arroz verde, que denuncia al público, que es el ejercicio periodístico que a un comunicador investigativo le corresponde hacer. Está bien, a mí me parece muy bien. Tú denuncias todos los días actos de corrupción en tu programa, pero no eres periodista de investigación. Una cosa es denunciar un acto, otra cosa es investigar. Pero para denunciar tú necesitas estar consciente y conocer a fondo y leer hasta 2 o 3 horas antes de venir al micrófono, leer mucho y comprobar posiciones de un lado y de otro lado. Ese también es un ejercicio tú has dicho la palabra, de investigación. Comprobar, corroborar, sopesar, contrastar. Sin embargo, en este informe del arroz verde no se contrastó, no se investigó, y te voy a dejar copia. A mí también me llegó la información. Te la voy a entregar tal como me la entregaron a mí. Y descubrí que entre lo que había publicado en el portal Villavicencio y Zurita y lo que a mí me llegó, había omisión de nombres. Y yo lo único que dije fue, esto debe investigarse, por qué se omiten nombres. Y 2, y como jurista Ramiro, le podemos preguntar ahora, y yo lo considero uno de los mejores penalistas del Ecuador, habría que preguntarle si esta documentación que entregó Villavicencio y Zurita constituyen prueba. Ninguna. Esta documentación es una documentación, como lo reconoció Zurita, robada de la presidencia en la época de Correa. Eran tan rateros ellos que se hacían auditorías entre ellos. Eso originó que haga un informe Pamela Martínez con otra señora más, indiquen cuánta plata recibían de quién y a quién le daban para qué. Pero tenemos que hacer una afirmación como abogados. Supuestamente, para hacer un periodismo de investigación tenías que haber ido a contrastar la información, investigar a qué cuenta se depositó, dónde se entregó, saber si de Odebrecht salió ese valor, si de la compañía SK, a la que tú mencionaste, salió ese valor, a dónde fue, cuándo lo giraron, ver los movimientos contables. Eso hace un periodismo investigativo. El reproducir lo que recibieron y en capítulos tipo telenovela, eso no es periodismo investigativo. Eso es Assange, WikiLeaks. WikiLeaks recibía información y luego la repartía en el mundo. No eran ni periodistas ni eran investigadores. En este caso, aquí hay varias cosas. 1, yo no puedo exculpar al señor Zurita y al señor Villavicencio que hayan omitido nombres, porque el mismo informe que tengo yo y que lo vas a tener en tus manos en unos segundos, les llegó a ellos. ¿Y cómo es posible que a mí me aparezcan nombres y que ellos lo omiten? ¿Por qué cuentan parte de la verdad y no toda la verdad? Y luego por capítulos. Y el doctor García que me corrija. Pero si tú conoces de un hecho como periodista delictivo, tu obligación ciudadana es ir a la fiscalía y entregar los documentos. No tipo telenovela.
en capítulos. Tienes que ir y entregarlos inmediatamente. Concurrir ante la autoridad que debe analizar estos documentos. Y aquí se ha jugado, cuidado, y no quiero exculpar a nadie, se ha jugado con la honra de muchas empresas, se ha jugado con la honra de muchas personas, porque mañana yo también puedo fabricar un informe en la Presidencia de la República y decir que Santiago Cuesta le entregó a Gonzalo Rosero $1 millón. No tiene ningún sustento. No sabemos la veracidad de este documento. No sabemos si es cierto, hasta qué grado es cierto. Esa es una investigación que tiene que hacer la Fiscalía o el periodismo investigativo, que no lo hicieron. Entonces, puso en riesgo, inclusive, la investigación de Diana Salazar. Hoy día probablemente toda la gente que está involucrada está tratando de limpiar pruebas, tratando de evitar que a ellos los pesquen con los pantalones abajo. Algo muy similar a lo que ocurrió en Lavallato, donde la Fiscalía fue la que se dedicó a investigar, a tratar de sacar, empezaron con una puntita de hilo y luego desenmarañar toda la madeja. Eso es lo que debió haber hecho. Un periodista responsable, cuando conoce de un delito, debe de comunicarlo a la Fiscalía. Ya. Pero tu intención es desacreditar a un proceso investigativo que lo descalificas. Tú lo llamas investigativo, yo llamo un proceso. ¿Cómo le de llama a usted, comunicación. doctor García, para tener una interpretación tanto como penalista como también su ejercicio investigativo ha sido siempre leal con el pueblo ecuatoriano? A ver, Gonzalo, primero yo creo que hay que poner dos cosas en contexto. A mí me parece bastante injusto desconocer el trabajo que ha hecho Fernando Villavicencio a lo largo de los años, igual que Cristian Zurita. Recordemos que Cristian Zurita fue demandado por el propio Rafael Correa por haber escrito un libro que se llamaba El Gran Hermano, en donde develaba toda esta trama de corrupción y entrega de megacontratos al hermano del presidente. Por eso él y Juan Carlos Calderón terminaron procesados civilmente con un juicio por daño moral ultramillonario. Eso por una parte. Por otra parte, es más, creo que todos los casos, Refinería del Pacífico, Refinería de Esmeraldas, todo el tema Capaya Leaks y otras cosas, pues fueron develados por Fernando Villavicencio en sus investigaciones. Así que creo que no concuerdo en absoluto con Santiago en cuanto a restarle el valor de todo lo que ha hecho, y creo que Fernando, creo que es el periodismo de investigación el que ha permitido que conozcamos todas estas cosas, porque si habría sido por Contraloría dirigida en su momento por Polit, o por la Fiscalía dirigida en su momento por quienes la dirigieron, no nos habríamos enterado absolutamente de nada. Si procesan a Pareja y a Nucel y a todos, es justamente por las investigaciones que Fernando hizo. Es más, el propio Fernando fue víctima de persecución al ser procesado penalmente, tuvo que estar fuera del país por un artículo que le escribió el portal digital Plan B respecto de la contratación de un estudio jurídico internacional para que represente al Ecuador y que supuestamente tenía conflictos de interés. Bueno, eso por una parte. Por otro lado, lo que mencionaba Santiago, si estos son pruebas o no. Santiago, como abogado, sabe perfectamente que las pruebas actúan en juicio. En este momento, el periodismo no entrega pruebas. El periodismo entrega indicios que luego son formalizados y judicializados por parte de los órganos institucionales, en específico Fiscalía. Entonces, lo que ha hecho, además, que si lo hacen por entregas, esto es una práctica muy común esto es una práctica muy común en el no, es que no es ilegal en absoluto. Es una práctica muy propia del periodismo, el hacerlo por entregas, por fases. Así es, por supuesto. Entonces, es más, el propio tema Odebrecht, el propio tema FIFA Gate, los temas de Mossack Fonseca fueron sacados por partes, por capítulos. Así que no creo que esto sea nada de extrañar, ni mucho menos. Y no vamos a decir que los de Mossack Fonseca, pero para que no se aleje Santiago del guión, por no haber metido todos en la primera entrega. Doctor, para que no se aleje Santiago del guión, reprisemos los audios del conflictivo desencuentro entre Fernando y él, entre él y Fernando, perdón. Cuando vean arroz verde mutilado y arroz verde real, para ver si Zurita y Villavicencio, que me han venido acusando de corrupto sin ninguna prueba,
Esta es una prueba de que ellos son corruptos. El señor Cuesta es un mentiroso. No es más que una estrategia de Santiago Cuesta y el gobierno de Lenín Moreno para desviar esta gravísima denuncia. Arroz Verde 502 no solo financió la campaña de Rafael Correa y Jorge Glass, el cometimiento de un gravísimo delito, el haber accedido a información restringida y prohibida por ley. Yo voy a presentar una acción penal por injurias. Si el señor Villavicencio cree que tiene causales para enjuiciarme o para denunciarme, que lo haga. Se pasa, él es un denunciólogo profesional, que lo haga. A ver, vamos a poner en contexto las cosas. Sí. Coincido con el doctor García de que los periodistas normalmente dan por capítulos. Y voy a referirme al caso Mossack Fonseca, que tú lo dices. Lo raro de Mossack Fonseca, Ramiro, es que nunca apareció un americano. Todas las empresas eran de Hispanoamérica y de otros países del mundo, pero no apareció un americano, porque el robo se realizó para el gobierno americano y por lo tanto violaban la ley si mencionaban, y no la podían utilizar como prueba, si ponían un americano en la lista. Por eso, raro la lista de Mossack Fonseca. Cuando a mí me llega la documentación que te voy a hacer entrega, y a Ramiro le voy a mandar otra copia de esto de aquí para que lo tenga en su poder, yo me encuentro que hay, por decir un ejemplo, 100 nombres, pero solo se publican 80. Y por eso llamo arroz verde mutilado. El señor Villavicencio me ha acusado a mí de corrupto, de haberme robado 600 millones de dólares de la privatización de CNT, que primero no se ha dado, ni la concesión, peor la privatización. Me ha dicho Vela Verde, ha sacado fotografías de menores de edad, de mi familia, de mis nietos, cosa que por decencia no debería hacerla. Yo durante un año no le he contestado. Me he aguantado todos los oprobios, insultos, prepotente, el zar de la corrupción, el corrupto, el amigo del corrupto. Bueno, todos los improperios me los ha lanzado. Yo solamente le pedí, y ahora se los voy a entregar a ustedes porque no tengo nada que esconder. Ayer lo entregué en fiscalía, el lunes lo entregué en fiscalía, y esto que sea de conocimiento público, así como el señor Villavicencio. Tampoco tú has denotado idolatría por Fernando. No, yo no, es más, le reconocí en el caso del señor Zurita, él sí hizo un trabajo investigativo, de periodismo investigativo, en el caso del Gran Hermano. Así fue. Él obtuvo pruebas, las cotejó, las publicó, y fue el acabose de Correa, se le fue encima con todo. Aquí lo que yo he mencionado es que en este caso específico de Arroz Verde no hay investigación, no hay cotejamiento de datos, no hay una información adicional a la que no le haya brindado la persona que le entregó a él la información y que es producto de un robo. Por eso creo que En el episodio más importante, claro, doctor García. Yo creo que ahí hay que puntualizar lo del tema. Tú, como jurista, sabes perfectamente que no es un robo. No, el que robó la documentación, la robó. No. Se la entregó a alguien. Tú sabes perfectamente que justamente el periodismo, ni tú ni yo somos periodistas, aunque yo hago algún ejercicio a través de mi columna del Universo, pero no somos periodistas de investigación. Usted es un columnista. Sí. Pero tú sabes perfectamente que el periodismo de investigación hace eso. Sí, claro. ¿Verdad? Busca fuentes, se infiltra, busca el topo que pueda informar. Por supuesto. Por supuesto. Y eso, además, es perfectamente legítimo es perfectamente legítimo tratándose de temas de interés público. Porque en ese caso, obviamente, se tiene que poner en la balanza, por un lado, el derecho a la intimidad de las personas en todos los espacios, incluidos los espacios públicos, y por el otro lado el derecho de la sociedad a estar adecuadamente informada y a generar un debate imprescindible para un Estado democrático. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy clara al decantarse por esta segunda opción. Es decir, el derecho de la sociedad a la información está por encima del derecho a la intimidad de las personas cuando son temas de interés público. Y evidentemente estos son temas de interés público, claro, porque acá no es que están informando sobre cuáles eran las actividades de la familia de la señora Pamela Martínez, claro, en Navidad. No, era
cómo había intervenido la familia de la señora Pamela Martínez en todo este esquema de lavado de activos, de recepción de sobornos, etcétera. Y eso es lo que devela Zurita y Villavicencio. ¿Por qué no revelas, Santiago, el hecho de que tú eres coincidente con Plan B, por ejemplo? No sé quién es Plan B. Plan B es un medio de comunicación en el que el mismo que está integrado usted con mayor acercamiento, propiedad o conocimiento nos podría convalidar, doctor García. Fernando, el otro compañero, Cristian, Fernando, creo que en ocasiones, no usted. ¿Quién más trabaja con ellos? A ver, en Plan B. No. Plan B lo dirige Juan Carlos Calderón. Ya. Por otro lado, ahí está La Fuente, que dirige Fernando Villavicencio. Ya. Y Cristian Zurita, entiendo que es parte del portal Mil Hojas. Entonces, veces... Con Marta Roldós. A veces sacan investigaciones por separado, otras veces las hacen en conjunto. En este caso, actuaron en conjunto. No actuó Plan B aquí, de lo que yo entiendo. Actuaron La Fuente y Mil Hojas. Ya, pero Plan B examina desde el lado de que hay un fantasma de una doble contabilidad. El fantasma de la doble contabilidad que este momento está sacudiendo a la política nacional. Las miradas apuntan al expresidente Rafael Correa, cuyos asesores en la presidencia habrían manejado las cuentas ocultas de Alianza País. Ahí nace todo esto. El caso del arroz verde, lo que pone es en evidencia los escasos controles de la función electoral sobre los aportes de campaña y la existencia de un andamiaje financiero que facilita el flujo del dinero sucio o el dinero negro de los políticos. La fórmula es un secreto a voces entre los políticos, no solamente de América Latina, como ustedes decían hace contados instantes, sino de países europeos, entre ellos de la propia España. Consiste, dice la redacción de Plan B, consiste en recibir y canalizar dinero negro para la política que escapa al control de las autoridades electorales y permite pagos que evaden los límites del gasto electoral fijados y declarados. Los más recientes indicios de esta práctica salpican al correísmo, cuyo movimiento Alianza País habría recibido grandes cantidades de dinero de parte de los donantes habituales, que son importantes constructoras, empresas con contratos muy grandes con el Estado y empresarios que aspiran a congraciarse con los políticos en el poder para lo que se ofrezca, para lo que les demanden como servicios. La trama de arroz verde, una red al parecer ilícita de manejo de dineros del correísmo, instrumentada por 4 mujeres de confianza del expresidente Rafael Correa, desde los propios despachos del Palacio de Carondelet, recuerda a casos como el de Bárcenas, denunciado no por la prensa española en el 2013. En esa ocasión se publicaron las cuentas secretas que manejaba el empresario Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular de Mariano Rajoy y de José María Aznar, para dar un ejemplo. Según la publicación del País, agrega el relato que hace Plan B, se encontraron indicios de que por medio del tesorero del PP, la organización política de derecha recibía donaciones de constructores, de grandes grupos empresariales, de contratistas del Estado, y esos dineros no entraban a las cuentas del PP.
que eran monitoreadas por los organismos del Estado, los organismos de control, y servían desde para pagar corbatas, trajes de los líderes, trajes obviamente de marca de los líderes del país o de los líderes del partido. Y sobresueldos también, Gonzalo. Cuidado, y sobresueldos. Ya, vamos con la trama de Arroz Verde, descrito por ti, a ver si se asemeja a la sopa, al segundo y al postre que tú has comprometido a entregar. No. Yo lo que me comprometí a entregar en fiscalía y te voy a entregar a ti es la documentación. Fernando es el que Él dice es que lo hace telenovela. Yo no soy periodista, no tengo que hacer telenovela. Yo lo único que dije es que me sonaba raro, y lo vas a tener tú, y luego tú lo vas a poner, hay nombres que se omitieron, tanto de beneficiarios del dinero como de aportantes. ¿Cuáles son los nombres que faltan? Yo no los voy a decir porque creo que esa es una labor de la fiscalía. No puedo atacar la honra de una persona, capaz que este informe fue adulterado. No lo sé. Gonzalo, no lo sabes tú, tampoco lo sabe Ramiro. ¿Fue como editado? No lo sé. Por lo menos en la parte que a Fernando y a Zurita le corresponde. ¿Y por qué lo llamo corrupto a Zurita? Porque Zurita fue a una entrevista con Boscán y le preguntaron por mí y él dijo que yo era un corrupto. Y cuando Boscán le preguntó, más corrupto eres vos. No. ¿Pero con qué base le...? Ya te lo voy a decir, yo sí tengo una base, por lo menos. Y él dijo que era corrupto porque me conocía hace años y que ese era causal de ser corrupto. Punto. Yo digo que es corrupto porque si un periodista tiene una información y la mutila, eso es una corrupción periodística. Creo que tú también calificarías así. Yo te voy a entregar la documentación para que tú la tengas. Que el señor Villavicencio me demande por injurias, creo que debería consultar al doctor García, que injuria lava injuria. ¿Qué falta? Entonces, ¿O qué no hay? No creo que haya mayores problemas en eso. ¿Qué no ha denunciado o qué no lo ha enterado? Te lo entrego, aquí Fernando. lo dejo en tus manos. Y otra cosa que denuncié son pero las cuentas. ¿qué partecita no ha tomado en cuenta Fernando Villavicencio? Varias. Este es el resumen. Este lo tienes todo. Varias. Por ejemplo, la compañía CWE, la rusa Interrao, Creacional, que recién la pone en la segunda entrega. Se pagó a varias personas, que tú vas a ver los nombres, que no aparece, la página 19. Tienes los nombres que... Sí, lo que pasa es que no los quiero dar. Pagados. De los pagados y de los que son periodistas. Pues hay funcionarios jueces, públicos, hay personas que te van a impresionar cuando los políticos. Veas. Yo no voy a dar los nombres. ¿Dirigentes políticos? Te tengo una copia, Ramiro, te doy una copia entera. Buenísimo. Pero, la vas a tener, y este es el resumen que me llegó hecho por ellos mismos. Como ya me diste, estoy cuidando mi... No, se lo entregué privada. a todos los periodistas. Ayer me extrañó que la fiscal el lunes, que no me prohibiera entregárselo a los periodistas, pero aquí está, lo entrego, no tengo ningún problema. Lo que pasa es que, a ver, esta es información, si bien hay un secreto, digamos, hay una, ya, en este punto ya no hay obligación de sigilo, porque ya hay una instrucción fiscal abierta. Por lo tanto, el proceso es público, toda la información es pública y debería ser pública. O sea, más allá de que... ¿Usted puede contribuir con algo más si es que tuviera en propiedad o tendría como una prueba en favor de alguien o en contra de alguien? Por supuesto, si es que alguna persona en el afán tiene, de esclarecer exacto, si es que todo el alguien episodio. tiene, si es que usted, yo o cualquiera tiene alguna información adicional, lo puede entregar a Fiscalía y eso tendrá que ser incorporado debidamente si una vez realizado un tamiz jurídico, digamos así. Es decir, porque no todo elemento probatorio puede ser considerado como tal mientras no cumpla ciertos mínimos de admisibilidad constitucional. En eso creo que estamos todos claros. Continúa. Y luego dice que yo abrí las cuentas y que tengo todo. Y aquí te entrego las cuentas. Y me sorprendió porque veo que hay en el 2012 un familiar de Fernando deposita $622,000 en efectivo. En el 2013, $692,000 en efectivo. ¿En billetes de 100 o de 20? No lo sé. No. No, yo siempre te lo dejo. Como porque dice, también me llegó a mí. No, este sí te...
Te lo dejo. Ya, También, no, fantástico. está ahí, es lo que me digo, Ya, no, fantástico. está ahí, es lo que me digo, yo no he aperturado las cuentas, no he cometido ninguna violación del sigilo bancario, Sí, sí. pero me extraña que Fernando tiene doble rasero. Por un lado dice que yo he abierto y he violado el sigilo bancario, pero ayer sale con un Twitter diciendo que la primera dama ha depositado 18 millones de dólares en su cuenta, ¿cómo lo sabe? Segundo, que por qué no tiene la primera dama, no aperturó la cuenta, la primera dama el día viernes entregó un escrito. A ver, en eso también hay que contextualizar un poco. Fernando Villavicencio es un periodista, tú no. Hay cosas que tú y yo no podemos hacer que puede hacer un periodista. Yo no puedo entregar, por ejemplo, las cuentas personales de alguien, puedo entregarlas a la fiscalía, pero no puedo hacerlas públicas porque yo no puedo, como abogado, no está dentro de mi ámbito de acción el hacerlo. Peor tú como funcionario público, permíteme que te diga. Pero un periodista, claro que lo puede hacer. Porque eso es parte del debate, insisto, necesario No de un importa Estado que sea democrático. un Es decir, asesor yo de no un puedo presidente de la República. Yo no puedo decir, estas son las cuentas de Gonzalo Rosero, pero Gonzalo Rosero como periodista sí puede decir, estas son las cuentas de Ramiro García. ¿Sí me explico? Ya. Es decir, hay cosas que Esa están... es opinión tuya. No Ramiro, es opinión discrepo. mía, eso está en varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde justamente se protege al periodista y al periodismo y su ámbito de acción en cuanto a la posibilidad de ingresar en aquellos espacios de intimidad Y de de los injuriar. cuales nosotros no No podemos. estás protegido, a entonces, nosotros lo que Santiago. a mí Ese es el tema. Entonces, ¿qué me demandan? Yo pienso distinto. a mí como abogado, la verdad me parece muy delicado que tú, como abogado, pero sobre todo como funcionario público del más alto nivel, que tiene un acceso a información que la mayoría de gente Privilegiada no tenemos, se llama. totalmente privilegiada, la hagas público y la hagas pública y visible, porque eso sí no es legal. Bueno, Eso sí yo no es legal. discrepo- Es discrepo decir, contigo. el Pero periodismo puede Ramiro, escrutar al poder, pero el poder no puede intercambie. hacerlo en la otra Tenga la vía. bondad de A ver, intercambiar. Ramiro, esto es lo que me entregaron. Cuidado, no se apertura no se de interrumpa. cuentas. No. A ver, eso que te han entregado es información que responde al espacio de intimidad de alguien, quien sea, no importa. Tú como funcionario no lo puedes publicar, porque tú no eres periodista. Ah, Esa o sea, es la diferencia. Claro, es que hay cosas que los periodistas pueden Yo hacer estoy- que el resto no podemos hacer. Es decir, los periodistas Entonces, pueden violar mi intimidad, pueden ofenderme, pueden A ver. agredirme, pueden insultarme y yo eso es parte, no puedo. Verás, eso es parte del costo de aceptar el cargo. Ah, yo lo sé. Una de las primeras cosas que uno sabe como funcionario es que tiene que engrosar el cuero. Y además, otro de los temas que ha sido muy clara la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que el honor de los funcionarios públicos no puede ser protegido de la misma forma que la del ciudadano. Por supuesto Porque que el sí. ciudadano Y en eso no estoy de tiene, acuerdo. el ciudadano no tiene los instrumentos de defensa que tiene un funcionario público. Por lo tanto, por ejemplo, no cabe la utilización de la vía penal para la protección del honor del funcionario público. Y eso nos cansamos de decirlo en el correísmo y lo seguimos diciendo ahora. Y la pregunta ¿Verdad? es, ¿yo he demandado al señor No, Villavicencio? te estoy No. hablando en No, yo no abstracto, entiendo lo que me estás Yo te estoy hablando. hablando en abstracto. Y lo que te digo de es- igual forma que de igual forma que la Corte Interamericana hace esa diferencia entre el honor del funcionario público y el honor del ciudadano común, también hace una diferencia sobre la posibilidad de publicar cualquier cosa que sea parte del espacio de intimidad de las Ok, personas. pero lo puede estamos- hacer el periodista, en pero no términos lo puede de hacer la tiempo, persona estamos normal. Peor siendo- todavía un funcionario público. En términos de tiempos de intervención, estamos en deuda con Santiago Cuesta. Tienes la palabra, pero esto de el postre, ¿sabes a lo que me estoy refiriendo? No lo sé. Fernando ha Bueno, venido- los portales La Fuente y Mil Hojas Ujú. lanzan una segunda entrega del caso, o lanzaron ya una segunda entrega del caso Arroz Verde titulada El Postre. Ujú. Ahí es que tú reaccionas antes de No, que la cuidado. lecturabilidad del postre No, se afiance Ellos sacan en el conocimiento postre, de la ellos- ciudadanía. No. Ellos sacan Pero el postre. ¿qué tiene de contenidos el postre? Ujú. Ahí se detallan dos nuevas conexiones en el caso de la supuesta trama de la doble contabilidad de los correístas que operaba desde una oficina del Palacio Presidencial Ujú. a pocos metros del despacho de Rafael Correa. Así es. Según la segunda entrega de esta serie,
el dinero provino también de la constructora Hidalgo e Hidalgo. No, Así es. Hidalgo. ¿Cómo la Cuyo conocemos? principal, así es el señor ingeniero Alberto Hidalgo. Juan Francisco Y es- Hidalgo creo que es Oh. el representante legal de esa empresa. Ya. Estos caballeros habrían aportado a la caja oculta correísta por lo menos con $2 millones. Ujú. 2 palitos, dicen Así en es. la jerga costeña, que fueron pagados en parte por medio del ya conocido método de cruce de facturas. La constructora pagó algunos eventos, servicios de comunicadores, servicios de comunicadores Habría que averiguar quiénes son. y publicistas de la campaña Verde Flex. Habría naturalmente que exigir con precisión meridiana cuáles son los periodistas que fueron premiados por algún ejercicio favorable a la causa de ellos, Así es. y publicistas, dice, y publicistas. Los pagos de la constructora Hidalgo e Hidalgo habrían tenido lugar entre fines de diciembre del 2013 y principios del 2014. Hidalgo se ha adjudicado un sinnúmero de obras de infraestructura, puentes, túneles, saneamientos, infraestructura de riego, de electrificación, puertos, aeropuertos, edificaciones. Entre sus proyectos se encuentran la rehabilitación de la carretera y así hay una serie de obras. Si algunos miles de millones de dólares tuvo Hidalgo en contratos en la época de Correa. Esto precisa el reporte de La Fuente y de Mil Hojas. Precisan los dos portales. Otros donantes que detalla el reportaje de Fernando y de Cristian fueron Manuel Fontana, Midisa S.A., Edgar Salas, Pedro Verduga, Luis Valero, Rafael Córdoba, Consermín, Francisco Suárez, entre otros. El reportaje evidencia que a pesar de que el representante de la compañía de país, Galo Mora, el representante de la campaña de país, Galo Mora, negó públicamente haber recibido más dinero del que declaró con su firma ante el Consejo Nacional Electoral. Habrían registros de que por lo menos $1 millón fueron entregados a emisarios suyos para las acciones proselitistas del Correato. En el registro de egresos aparece el nombre de Galo Mora Vid, en ese entonces secretario de Alianza País, signado con el código GM. En declaraciones públicas, Mora dijo no haber recibido dinero de Odebrecht. Al único brasileño que conozco es a Neymar. Esto manifestó irónicamente en el destaque que hace La Fuente. Según el reportaje, el 13 de noviembre del 2013, qué coincidencia, a través de Rolando Carrera Maya, contador de Alianza País, se hizo la entrega de $50,000 como primer pago para la Convención Nacional del Correísmo a realizarse en la ciudad de Cuenca. Justamente el 13 de enero del 14 se entregó a Carrera Maya 1,000 millones, 1,005 dice, millones para cubrir el apoyo a las prefecturas. Debe ser $1,005,000, Gonzalo. Sí, $1,005,000. Tienes toda la razón. Sí, pero yo tengo que el señor Galo Mora, de acuerdo a este informe, tiene 2,320,000 en canje de facturas y 1,150,000 en efectivo. Ya lo vas a tener tú. A eso me refiero. Cuando me refiero a eso es que Villavicencio y Zurita mutilan el informe porque no dan todos los nombres que están ahí. Y eso es lo que yo hice referencia en un programa de televisión. Punto. De ahí en adelante, esto le compete a la justicia determinar si lo que aparece en esos documentos es válido o no. Porque te repito, mañana un periodista
Yo mañana me invento y saco de la presidencia, con membretado de la presidencia, un documento fantasmagórico donde digo Rosero, Zurita y Villavicencio recibieron $1 millón cada uno. Y eso, no te hago la pregunta, o sea, y eso ya constituye prueba plena. Y puedo dañar tu honra. Y porque tú eres periodista puedes dañar mi honra. Y decirme corrupto, No, ¿por qué? ahí, Porque soy el periodismo- corrupto, Un porque minutito, me que conoce. termine ese contexto. Nunca me he tomado un café con el señor Zurita, nunca ha estado en mi casa ni yo en la de él. Sin embargo, él me dice corrupto, ¿por qué? Porque lo conozco hace años y es corrupto. Mira, yo respeto a la prensa, respeto la libertad de expresión, soy un fanático de la libertad de expresión, pero también soy fanático de defender mi honor y mi orgullo. Y a mí, Con como todo le derecho. dije a Villavicencio un día y se lo dije a todo el mundo, si tú me atacas, Sí, yo voy a si el responder. Alexis está defendiendo el honor, dice. Bueno, Alexis que defienda su honor. Él sí sale mencionado en los papeles y que defienda su honor. A mí no aparezco en ningún papel, nunca he recibido, me han hurgado toda mi vida, yo no soy corrupto, yo no miento. Y si mañana el señor Villavicencio quiere presentar una denuncia penal en contra mía, que lo haga. Está en su derecho, yo ni siquiera me ofendo por ello. Las demandas son: yo estoy en desacuerdo con Ramiro, Ramiro está en desacuerdo conmigo, y concurrimos a un tercero que se llama juez para que dirima cuál de los dos tiene la razón en este desacuerdo. Punto. Está Eso es bien lo que aquello. yo pienso, y así moriré y así viviré el resto de mis días. Simplemente, lo que yo critiqué de los señores Zurita y Villavicencio, me mantengo. Ellos debieron haber entregado la información en forma total. Esto no es una telenovela, es muy grave ¿Qué lo que han se denuncia. escondido? Es hora de decirlo. ¿Qué crees tú Tú que han tienes los escondido? documentos. No, pero no me dejes colegir a mí. No, tú no vas a colegir. Tú tienes los documentos donde aparecen nombres que ellos no han mencionado y en la segunda entrega siguen sin mencionar. Sí, pero- Debe dejarlo para el postre, Ah, para haz- el haz- postcafé. haz un Ya anticipo. veremos qué pasa. Tú eres el que ha leído y tú eres el yo que no me entrega. Yo no puedo, a ver, Gonzalo, yo no puedo arriesgar por una equivocación la honra de una persona. Yo creo que la honra vale más que todo el dinero de todo el mundo. Probablemente muchas personas, muchas empresas de las que ahí aparecen sus nombres, fueron coercionadas por los delincuentes de los correístas. Ah, si no me pagas, no te pago la factura. Y tú como empresario en un momento determinado tienes que decir: chuta, del ahogado el sombrero, hermano, voy a quebrar y tómate, tira un billete. Y aparece en ese informe. Esa era la Yo franquicia. yo Así- no lo sé. Así trabajaban. Por eso te digo, no lo sé. Una Te cosa firmo el es, contrato o no te pago el cheque si no me das... han habido, Pero es que tenían un montón de mecanismos, Claro. tenían un montón de llaves, ¿no? Un montón de botones para pulsar. Entonces, uno era además, les cobraban en todas las facetas, porque no solamente era la aplicación del contrato, era el pago del anticipo, era luego la renegociación de un contrato complementario. por la Y luego fiscalización. lo de la fiscalización es una cosa de horror. En todos los casos grandes aparece la misma empresa fiscalizadora, que es esta Worley Parsons Azul, de propiedad de este señor Phillips, Sí, cuya sí. esposa era además asesora directa. Era comensal de Todo Correa. eso, y su esposa era además la asesora para temas de familia del señor Correa, ¿no? Entonces, es decir, era todo un entramado muy complejo que va a tomar mucho tiempo ir develando. Afortunadamente son delitos que no prescriben. Nosotros como Colegio de Abogados de Pichincha y como Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad a un artículo específico del COIP, que es el que exige el informe de Contraloría Es una barbaridad. como requisito de procedibilidad, que eso es una locura, porque además es inconstitucional porque está Totalmente de entregando acuerdo. a la Contraloría facultades jurisdiccionales que no las Exactamente, tiene. que no las tiene. Entonces, bueno. Sí, esto- pero Ramiro, vale la pena aclarar. Una cosa es el que entrega plata porque logró un sobreprecio en su obra. Otra cosa es el empresario que le dicen: o me pagas
o no te doy, no A te ver, pago por la eso factura. mismo, a ver, Hay que analizar caso sí, por eso, caso. Por eso dije de inicio, no podemos meter todo en el mismo saco. Exactamente. ¿Verdad? En donde ya se tiene un trabajo muy avanzado es en el tema Odebrecht. Entonces, solo eso, solo con los aportes de Odebrecht, y hay suficiente como para construir un caso muy sólido. Sobre los otros temas, habrá que investigarlos todos y caso a caso establecer si procede o no procede Exactamente. la instrucción en contra de cada uno de ellos. Sí, pero Ramiro, ahí viene la parte que a mí me preocupa. ¿Y qué pasa si mañana no procede la compañía XX y el señor fulano de tal? Sin embargo, apareció en todos los periódicos, lo escracharon, su honra por los pisos. Bueno, si entregó plata, que diga, a ver, un ratito, es que ahí también. Claro. No, cuidado, Si hay que ver si entregó entregó plata, plata. que le responda por lo menos ante la opinión pública porque entregó plata. Entonces, Y a mí si- me parece totalmente y si legítimo no entregó, que los... Y si no entregó y aparece en la lista. Ah, bueno, entonces ahí sí existe responsabilidad ulterior, porque, ojo, tampoco es que el periodista puede decir o hacer lo que le dé la gana, no, también tiene responsabilidad, pero es una responsabilidad ulterior, responsabilidad posterior. Si se llega a determinar que dentro de un artículo de investigación se incluyen nombres falsamente o indebidamente, entonces es totalmente justo que esas personas posteriormente puedan accionar en contra de los periodistas y en la vía, por la vía civil, se pueda lograr una indemnización adecuada, además, ¿no? Porque, ojo, también recordemos que Rafael Correa fue por la vía civil en el caso Gran Hermano y andaba pidiendo como 5 millones de Santiago, dólares. El universo, 40 millones de dólares. Perdona, Es una Santiago, cosa ¿por loca. qué coincides con Alexis Mera en el hecho de que él dice que Fernando Villavicencio es un enemigo gratuito? Tú también lo No, has yo- calificado de esa no. manera. Yo no le he calificado de enemigo mío, por si acaso. Sí, y Mera, sí viajó pues al Brasil, recordarás tú, y tú puedes apelar al archivo de la Presidencia de la República ahora que tienes la oportunidad para que menciones a qué fue al Brasil, a Odebrecht, el señor Alexis Mera, que es lo que sí ayer negaba frontalmente en la primera comparecencia al juzgado guayaquileño o a la A ver, fiscalía guayaquileña. Gonzalo, te voy a hacer recuerdo de la Con época esto correísta. terminamos. Se perdió el informe Gabela. ¿Tú crees que va a aparecer un informe donde el señor Alexis Mera se autoinculpa o dice por qué viajó a Brasil para hablar con abogados que luego fueron contratados para defender al gobierno ecuatoriano en caso de una supuesta demanda de Odebrecht? Es decir, estos señores correístas delinquieron por todo lo alto, por el Pero medio, ¿por qué por lo bajo. coincides en declararle enemigo gratuito Yo no a he declarado, Villavicencio? yo no he declarado, Y también no, yo no he declarado nunca enemigo a nadie. Alexis le califica Alexis de lo enemigo puede gratuito. calificar como le dé la gana al señor Villavicencio. Yo lo que he calificado al señor Villavicencio es de que el informe de Arroz Verde que a mí me llegó tiene nombres que él omitió. Y para mí eso es un acto de corrupción. Punto. Corrupción periodística. Si el señor no le gusta mi expresión de corrupción periodística, el señor tiene todo el derecho de demandarme. Eso no me constituye enemigo de él, ni lo detesto, ni lo odio. Simplemente es un insultador más que tengo en el gobierno, que cuando me vaya del gobierno dejará de insultarme porque ya no será importante ni relevante para él, ni le da rating pelear conmigo. Y por lo tanto, a mí me tiene sin cuidado lo que diga el señor Villavicencio, en tanto y en cuanto no me agreda en el honor, y si tiene alguna denuncia concreta sobre mí por corrupción, que la presente. Si yo no tengo ningún temor en enfrentarme y aclarar mi vida, cuando decidí aceptar este cargo la hice pública. Y todos mis activos están hechos públicos, todas mis personas, pero que no hagan elucubraciones, porque soy amigo de tal, a quien no lo veo hace un montón de años, pero ahora resulta que ya prácticamente convivo con él. Menos mal que ya no dice que soy amigo de Manafort porque está preso, entonces ya no puedo estar en contubernio con él. Simplemente lo que le pido es, cualquier persona puede criticar mi acción, puede criticar mi no acción, pero no me critiquen con herramientas y con instrumentos que agreden a la honorabilidad. Yo también soy padre, tengo nietos, tengo mis padres, mi padre tiene 91 años de edad, mi madre 87,
realmente me preocupan ellos. Hay una cosa que creo que se tiene que analizar. Lo que se está discutiendo en el tema Arroz Verde es un tema de interés nacional. Y yo creo que termina empañado en la discusión de dos figuras públicas como Santiago y Fernando, que me parece que poco favor le hace eso al debate democrático, ¿no? Propio de un Estado que quiere reconstituir una institucionalidad destrozada durante más de 10 años. Entonces, yo creo que los temas porque además se está volviendo esto una discusión personal, y a la final terminamos discutiendo el debate entre Fernando y Santiago y no los temas de fondo, que es cómo se llevaron la plata. Entonces, yo creo que en esto hay que hacer un llamado un poco a la cordura. Está bien, resuelvan sus temas personales, demándense lo que quieran, pero ya empecemos a discutir, a debatir lo de fondo. Exacto. Y lo de fondo es cómo llegaron esos sobornos a las cuentas personales de afectos al señor Correa, cómo se constituyó una estructura vertical organizada para cometer delitos y qué responsabilidad penal se le debe asignar a cada uno. Y por lo demás, ya, déjense joder. Totalmente de acuerdo. Es más, le mandé un Twitter a Fernando Villavicencio, fin de la conversación, acá de injuria, te voy a poner, abre las cuentas, hashtag abre las cuentas, no voy a discutir más con él, pero ayer agredió a la primera dama. Hay que tener límites. La primera dama es una mujer. No. Quien sea. Es una mujer. Perdóname, no es una merece, figura pública y sí. Aguántese. No, pero Punto. no puedes poner. Si le dicen, tiene usted una cuenta, lo que tiene ella que hacer es lo que hizo. Por favor, Fiscalía, ábrame todas las cuentas y especialmente vaya a Suiza y averigüe si tengo alguna cuenta. Punto. Acá, vea, aquí no se le perdona la cabeza a nadie. Todo el mundo tiene que ser sometido a la investigación periodística. Incluidos los periodistas también. Por supuesto. Nada más. A ver. Cuidado. No, un ratito. Yo no he pedido la El apertura periodismo de la cuenta. el periodismo puede investigar a los funcionarios de poder. Los funcionarios de poder no pueden exponer al periodismo, porque de lo contrario están utilizando el poder para coartar la actividad periodística. Y a la final terminamos haciendo lo mismo que hacía Correa en su momento. Pues. Ninguno. ¿No se acuerda usted, Gonzalo, cuando Correa exhibía en las sabatinas hasta los juicios de alimentos que tenían los periodistas? Por supuesto. O sea, perdóneme, ese tipo de cosas no se puede hacer. Un funcionario público como Correa, o como tú, o como cualquiera, no puede exponer al periodismo. El periodismo sí puede exponer a los funcionarios públicos. Y eso no es invento mío, eso está en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Nos gusta, no nos gusta, al rato sí. Todos somos fanáticos de la libertad de expresión hasta que hablan de uno. Yo me lo he bancado. Pero los periodistas también somos susceptibles de que nos investiguen. Por supuesto. Sí. Como cualquier Somos persona. Ciudadanos como cualquiera. Son ciudadanos comunes y corrientes. Pero lo que no pueden ser es exhibidos por el poder en sus temas íntimos, porque de lo contrario eso se puede constituir en un instrumento para coartar la actividad periodística y para callar a los medios y a los periodistas. Eso así de sencillo. Allí, ¿qué opinas tú? Yo opino que si a mí un periodista me agrede, yo me quedo callado. Si un periodista me insulta, yo me quedo callado. Pero ya cuando un periodista reiterativamente hace una acusación de deshonestidad y afirma que me he robado dinero, que soy corrupto, no tiene una sola prueba. Pero con Villavicencio haces el triple de lo que pones de ejemplo. ¿Por qué? Porque le estás acusando, pues. Pero lo estoy acusando con pruebas. Por eso es que yo me río y le dije a Ramiro cuando, no sé si salió en micrófono y la gente lo escuchó, que me demande por injurias, lo acaba de anunciar. Ya. Y creo que Ramiro le debería decir... Tú debes ser poseedor de pruebas. No. Las pruebas de injuria las tiene, pero yo también, pues. La injuria es que si yo mañana Villavicencio me dice corrupto, yo le digo corrupto. Las injurias tienen que ser recíprocas. En este caso, la injuria no es la injuria. Ahí estás equivocado. Bueno, entonces, pero bueno, en eso todo lo caso, veremos judicialmente. El tema de fondo, porque él es una figura pública, tú eres una figura pública también. El tema de fondo no creo que sea la utilización del ámbito penal para resolver un problema personal. Insisto, yo creo que aquí tenemos que racionalizar el debate. Aquí lo de fondo, o sea, mientras ustedes están peleándose pendejamente. Se pierde el tiempo. Perdóname, ahí no resulta que quienes están frotándose las manos son los corruptos, que están desviando el punto de mira. Deben estar con una sonrisa pero claro, espléndida, ¿no? Por ejemplo, claro, el momento en que tú
empiezas a cuestionar la investigación hecha por Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, que es la base de la instrucción fiscal que está haciendo Fiscalía, estás torpedeando la propia instrucción fiscal de Fiscalía. Entonces ahí uno sí te dice, oye, ¿No ¿qué te juegas? diste cuenta de eso, Santiago? Déjate notas, ¿verdad? A ver, tú me conoces a mí, yo siempre hablo de frente. Yo O sea, yo en también. eso sí yo no me ando con rodeos. Sí. Con respeto, pero de frente. ¿A qué estás jugando? Estás torpedeando el proceso de Arroz Verde con lo que estás haciendo. No. Estás torpedeando porque estás sembrando duda sobre el origen de la investigación y sobre las fuentes, inclusive sobre la validez de los elementos probatorios. Hace un ratito, ¿qué es lo que acaba de decir? ¿Se puede incorporar esto Ok. como prueba? Yo te diría, Hasta ahí sí, en su llegamos, momento, señores. bajo estructuras formalizadas. Nada Pero más. ya lo pones, o sea, a ratos. Estás actuando de abogado de corte. diablo. Permíteme que te diga. No, Ramiro. No sé, Ramiro. entiendo que no lo haces conscientemente, pero no te prestes para eso. No me presto para eso. Lo estás Pero haciendo. es el caso que ya llegó un momento en el cual el señor Villavicencio traspasó una línea, publicó fotos de mi familia. Verás, tú puedes tener el cabreo Hasta que ahí quieras, llegamos, está pero bien. pero eso no puede, a ver, ojo, pero eso no puede hacer que pierdas la racionalidad y que pierdas el punto de mira. A la final estás terminando torpedeando el caso de la instrucción fiscal a la que estás, Tanto no lo hago, a la que Ramiro, estás que he afectando, entregado yo. a quien estás afectando es a Fiscalía más que a Villavicencio. No. He entregado en fiscalía las pruebas que no entregó el señor Villavicencio. ¿Por qué? Es la pregunta que hice yo. Bueno. Nada más. Ramiro, Ok. qué importante sería en algún momento que tú hables con Villavicencio y tienes mi palabra. Él que me agreda, que me ataque por mis acciones, por algo que yo haga, que no me agreda por algo que no he hecho, que no me acuse de lo que no soy. Y se acaba el incidente mañana. Yo creo que ustedes deberían hacer, o sea, en lugar de discutir por redes sociales, putéense por WhatsApp. Pero no jodan al resto. No tengo ni siquiera el teléfono. Santiago. Yo tengo el te teléfono paso de- el dato. Caballeros, Iniciaré la puteada del día de hoy, hermano, no hay problema. muchas gracias. Buen Gracias día. a ti, muy amable. Exa y Democracia.